Bueno, regresamos al inglés español para nuestros amigos de Mount Bible. We're back to English, Spanish for our friends visiting from Mountain Bible. Sin embargo, continuamos con nuestro mismo estudio. However, we are continuing our same study. Nuestra exposición del libro de 1 Corintios. Our exposition through the book of 1 Corinthians. Hoy vamos a terminar el capítulo 2. So today we'll finish up chapter 2. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas en 1 Corintios. So if you have your Bibles with you, please turn them to 1 Corinthians Capítulo 2, chapter 2, versículos 6 al 16. verses 6 through 16. Y mientras lo hacen, permítanme recordarnos rápidamente lo que hemos hablado hasta ahora. As you're turning there, let me remind us quickly of what we've talked about so far. Pablo les compartió el Evangelio como parte de su introducción a la iglesia, Paul gave us a gospel introduction to the church, preparándolos para la corrección que estaba a punto de darles. preparing them for the correction he was about to offer. Luego habló sobre su desunión, He then addressed their disunity, la división causada por su pecado. the division that was caused by their sin. Se estaban dividiendo según sus maestros. They were dividing based on their teachers. Pablo les recordó que su unidad debía ser en Cristo, And Paul reminded them that their unity ought to be from Christ, en su obra, in his work, su obra salvadora en la cruz. his salvific work on the cross. Y así no hay lugar para que el hombre se gloríe en sí mismo. And so there is no room for man to boast in himself. Solo debe gloriarse en el Señor. He ought to boast only in the Lord. Y eso nos lleva al día de hoy, And that brings us to today, church, donde hablaremos de cómo hacerlo, where we will talk about how we can do that. cómo tener la mente de Cristo. How to have the mind of Christ. ¿Les parece bien? Does that sound good to everybody? ¿Sí? Ok, ¿todos están ahí en sus Biblias? Everyone there in your Bibles, 1 Corinthians? ¿Sí? Ok. Okay. Si no tienen una Biblia, está bien, va a estar en la pantalla. Yeah, and if you don't have your Bibles, that's okay. It'll be up on the screen. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. So here we go. 1 Corinthians chapter 2, verses 6 through 16. Leamos juntos. Let's read together. And these long chunks we're just going to do in Spanish. Pero dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. De esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie.
porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos, iglesia, por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Let's pray over the preaching and teaching of God's word this morning. Dios, te amamos. God, we love you. Te damos gracias por este tiempo que pasamos juntos, We thank you for this time we have together por acercarnos a tu palabra, to come to your word por permanecer en ella, and to abide in it, por aprender en ella, to learn from it, por crecer en ella to grow in it, y por hacerlo juntos como comunidad de fe. and to do it so together as community of faith. Te pido que abras nuestros oídos para escuchar I pray that you would open our ears to hear y nuestras mentes para comprender and our minds to understand lo que es verdadero, what is true, lo que es santo what is y holy, lo que es puro. and what is pure. Oro que nos des la fuerza y el poder para vivir tu palabra. I pray that you would give us strength and power to live out your word, No solo la escuchamos, that we wouldn't just hear it, sino que la pongamos en práctica but that we would do it, y que te demos gloria. and that we would bring you glory. Oro que me protejas del error, I pray that you would guard me from error, que tu palabra se comunique con claridad. let your word be communicated clearly. Te pedimos esas cosas con humildad. We humbly ask these things En el poderoso nombre de Jesús. in the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Bueno, quiero animar a ustedes por un momento, iglesia, Well, I want to encourage you all for a moment, church, para quedar con sus Biblias abiertas to hold your Bibles open y ver los capítulos 1 y 2. and look at chapters 1 and 2. Y si se sienten cómodos escribiendo en sus Biblias, And if you feel comfortable writing in your Bibles, quiero que marquen con un círculo I want you to circle cada vez que vean las palabras sabio o sabiduría. every time you see the words wise or wisdom. Y mientras lo hacen, And while you're doing that, quiero que subrayen cada vez que vean la palabra espíritu o espiritual o espiritualmente. I want you to underline it every time you see the word spirit or spiritual or spiritually. Y si prefieren no escribir en sus Biblias, está bien, And if you prefer not to write in your Bible, that's okay. pero solo cuenten. But just count. Cuenten cuántas veces ven esas palabras. Count how many times you see those words. Pueden empezar por el capítulo 1, versículo 18, You guys can start with chapter 1, verse 18, y seguir hasta el final del capítulo 2. and look all the way through the end of chapter 2. Les daré un momento para hacerlo. I'll give you guys all a moment. Sabio o sabiduría. Hay muchos, entonces tomen su tiempo. There's quite a few, so just take your time. Me gusta esta vista, todos con sus ojos en la Biblia. I Mismo like seeing tiempo. everybody with their eyes in their Bibles.
Parece como todos están buscando todavía, contando. Looks like everyone's still counting, circling, underlining. ¿Alguien está terminado? Hands up if you're finished. Ok, unos están terminados. Got a couple finished. Ok. Well, vamos a continuar. Estoy seguro de que todos nosotros tenemos diferentes versiones de la Biblia. So we're going to keep this thing rolling. So now I'm sure we all have different versions of the Bible, right? Incluso en diferentes idiomas. Different languages even. Así que estoy seguro de que cada uno de nosotros tal vez tenemos números diferentes. So I'm sure that we each probably have different numbers. Alguien me diga cuántas veces ha contado o marcado con un círculo la palabra sabio o sabiduría. Can someone tell me how many times you counted or circled the word wise or wisdom, please? ¿Alguien? NIV was 15. 15 veces. 17 en el ESV. Tal vez una versión en español. 17. Ok. ¿Y qué versión de? Ok. ¿Alguien tiene una versión diferente en español con un número diferente? Anyone else have a different version with a different number other than NIV? 19. Ok. 19. Bueno. Y tal vez no hemos contado muy bien a algunos de nosotros. Yeah, we may have missed some there in pero- some translations. Está bien, en mi Biblia en inglés lo he contado 19 veces Well, in my English Bible, I counted 19 times. y en mi Biblia en español lo he contado 21 And veces. in my Spanish Bible, I counted 21 times. En el NBLA. Ahora, ¿qué hay de la palabra espíritu o espiritual o espiritualmente? Okay, now what about the word spirit or spiritual or spiritually? ¿Cuántas veces las han subrayado? How many underlines do we have there? ¿Alguien? Or how many did you count? 6. 12. 12 in the Spanish version. ¿Alguien más? Anybody else? Ok. En mi Biblia en inglés he encontrado 14 Well, in my English Bible, I found 14. y en mi Biblia en español he encontrado 13. And in my Spanish Bible, I found 13. Ahora, la cuestión aquí Now, the point here es que hay un tema claro en esos dos primeros capítulos. is that there's a clear theme in these first two chapters. Sabiduría y espíritu. We have wisdom and spirit. Y si has marcado y subrayado, If you did circle and underline, tal vez habrás notado que la mayoría de tus marcas están en el capítulo 1 you'll notice that most of your circles are in chapter 1 y en la primera parte del capítulo 2. and the first part of chapter 2, Mientras subrayaron más while the majority of your underlines en la segunda mitad del capítulo 2. are in the second half of chapter 2. Pablo ha estado hablando de la sabiduría, Paul has been talking about wisdom here, específicamente de la sabiduría humana, specifically human wisdom, que en realidad es necedad. that is really foolishness. El más sabio de todos los seres humanos The wisest of all human beings seguiría siendo un necio ante Dios en el día del juicio, would still stand before God on the day of judgment a fool, sin nada que decir sobre por qué debería heredar la vida eterna. with nothing to speak of as to why he ought to inherit eternal life. Pero debido a su gran sabiduría, But because in his great wisdom, envió a Jesús en este mundo he sent Jesus into this world para que fuera crucificado y muriera to hang on a cross and die como un necio a los ojos del mundo. as a fool in the eyes of the world. Podemos ser perdonados,
we can be forgiven y hechos justos and made righteous y recibir la vida eterna. and granted eternal life. Eso es de lo que hemos estado hablando. That is what we've been talking about, church. Pero ahora vemos una transición de temas. But now we see a transition of themes here. Pablo comienza nuestro texto diciendo, Paul begins our text by saying, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, verse 6, yet among the mature we do impart wisdom, pero una sabiduría no de este siglo, although it is not a wisdom of this age, ni de los gobernantes de este siglo, or of the rulers of this age, que van desapareciendo, who are doomed to pass it or to pass away. sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, lo que es sabiduría oculta que, But we impart a secret and hidden wisdom of God, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. which God decreed before the ages for our glory. Así que no toda sabiduría es mala. And so not all wisdom is bad. En realidad hay un tipo de sabiduría diferente. There is actually a different kind of wisdom, Una sabiduría para los maduros a wisdom for the mature, o para los creyentes. or for the believer, Una sabiduría secreta y oculta en Dios. a secret and hidden wisdom in God. Mientras continuamos con nuestro texto, And as we continue through our text, lo que veremos es que es el Espíritu Santo quien imparte esta sabiduría. what we're going to see here is that it is the Holy Spirit that imparts this wisdom. Y lo hace a través de la palabra de Dios. And it does so through the Word of God. Entonces aquí está el punto principal del texto de hoy. So here's the main point for today's text. No siempre doy solo un punto principal, I don't always give a singular main point, pero hoy tengo uno. but today I've got one. Así que si están tomando notas, So if you're taking notes, les recomiendo que anoten esto. you'll want to write this one down. El Espíritu Santo da sabiduría espiritual The Holy Spirit gives spiritual wisdom a través de la palabra de Dios. through God's Word. Permíteme repetirlo una vez más. Let me say that one more time, church. El Espíritu Santo da sabiduría espiritual The Holy Spirit gives spiritual wisdom a través de la palabra de Dios. through God's Word. Y recuerden, Pablo acaba de señalar el pecado de su división. And remember, Paul just got done pointing out the sin of their division. Así que podemos ver cómo empieza a darles soluciones a este problema. And so we can see how he is starting to give them solutions to their problem. ¿Y cuál es el primer lugar al que los dirige? And where is the first place he points them to? A la palabra de Dios. Straight to God's Word. Entonces así es como vamos a analizar nuestro punto principal. So here's how we're going to break down our main point. Primero vamos a ver dos tipos de sabiduría. First, we're going to look at how there are two kinds of wisdom. La sabiduría humana We have human wisdom, y la sabiduría espiritual. and then we have spiritual wisdom. Vamos a ver cómo son diferentes We're going to see how they are different. y luego veremos cómo en realidad es el Espíritu Santo Then we're going to see how it is the Holy Spirit el que da sabiduría al pueblo de Dios that gives wisdom to God's people. y que lo hace principalmente a través de la palabra de Dios. And that it does it primarily through God's Word. ¿Tiene sentido todo esto? Does that all make sense? Ok. Bueno, primero hablamos de la diferencia Okay, well, let's first talk about the difference entre la sabiduría espiritual y la sabiduría humana. between spiritual wisdom and human wisdom. Vemos los versículos 6 al 9. Let's look at verses 6 through 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, Yet among the mature we do impart wisdom, pero una sabiduría no de este siglo, although it is not a wisdom of this age, ni de los gobernantes de este siglo, or the rulers of this age, que van desapareciendo, who are doomed to pass away. sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que But we impart a secret and hidden wisdom of God, desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. which God decreed before the ages for our glory. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, None of the rulers of this age understood this, porque si la hubieran entendido, for if they had,
no habrían crucificado al Señor de gloria, they would not have crucified the Lord of glory. sino como está escrito, But as it is written, cosas que ojo no vio, what no eye has seen, ni oído oyó, nor ear heard, ni han entrado al corazón del hombre. nor the heart of man imagined, Son las cosas que Dios ha preparado what God has prepared para los que lo aman. for those who love him. ¿Pueden ver la comparación entre los dos tipos de la sabiduría? Do you see the comparison between the two types of wisdom? Una sabiduría se imparte al maduro One wisdom is imparted to the mature o al creyente. or to the believer. La otra es una sabiduría de esta época The other is a wisdom of this age o una sabiduría del mundo. or a wisdom of this world. Una sabiduría es decretada por Dios One wisdom is decreed by God y dada antes de los siglos, and given before the ages desde la eternidad pasada. from eternity past. La otra es una sabiduría de los gobernantes de esta época The other is a wisdom of the rulers of this age o una sabiduría humana. or a human wisdom. Una sabiduría es eterna y es para nuestra gloria. One wisdom is eternal and is for our glory, La otra sabiduría está condenada a desaparecer. and the other wisdom is doomed to pass away. Son diferencias muy claras, ¿no? But there's some pretty stark differences, right? Creo que todos prefieren una sabiduría madura I think we would all prefer a mature wisdom para el creyente, for the believer que ha sido decretada por Dios desde la eternidad pasada that is decreed by God from eternity past y que es para nuestra gloria. and is for our glory. ¿Cierto? Am I right? Bueno, esto es lo que Pablo está tratando de ayudar a los corintios a ver. Well, that is what Paul is trying to help the Corinthians see. ¿Por qué buscar la sabiduría de este mundo Why seek the wisdom of this world cuando está condenada a desaparecer, when it is doomed to pass away, cuando no va a durar? when it won't last? ¿Por qué buscar una sabiduría Why seek a wisdom que en el mejor de los casos that at its best es inmadura, is immature, es mundana is worldly? y es fácil tal vez para nosotros sentarnos aquí y pensar, And it's easy for us to sit here and think, bueno, por supuesto que no queremos ese tipo de sabiduría. well, of course, we don't want that kind of wisdom. Por supuesto que queremos la sabiduría secreta y oculta en Dios, Of course, we want the secret, hidden wisdom of God que nunca desaparecerá that will never pass away y que resultará en nuestra gloria. and that will result in our glory. Pero iglesia, But church, nosotros, al igual que los corintios, we, just like the Corinthians, estamos atentados a sucumbir a la sabiduría mundana del mundo. are tempted to give into the worldly wisdom of the world. Por ejemplo, la sabiduría mundana podría decirte que mejor apagues la alarma For example, worldly wisdom might say to hit snooze on your alarm en lugar de levantarte para permanecer en la palabra de Dios. instead of getting up to abide in God's word. Necesitas descansar, ¿verdad? You need rest, right? Y además es más probable que leerás si no estás cansado. And besides, you're more likely to read if you're well rested. O la sabiduría mundana podría decirte Or worldly wisdom might say que ahorres todo el dinero que puedas, to save as much money as you can. que lo guardes para ti, Keep it for yourself, por tu seguridad. for security. No des a la iglesia ni ayudes a los necesitados. Don't give to the church or to help those in need. O tal vez la sabiduría mundana podría decir Or maybe worldly wisdom might say que está bien tratar mal a alguien, that it's okay to treat someone poorly si eso te ayuda a conseguir lo que quieres. if it helps you get what you want. Esos son ejemplos sencillos y tontos, These are simple and silly examples. pero la cuestión es que todos estamos tentados de confiar en nosotros mismos, But the point is that we all are tempted to trust in ourselves, en nuestra in sabiduría, our own wisdom, en la sabiduría del mundo. the wisdom of the world. Y tal vez haya una alegría temporal que lo acompaña. And maybe there will be a temporary joy that comes with it. Va a funcionar, It works out. pero lo que nos asegura la Escritura But what our scriptures assure us es que cualquier fruto que provenga de la sabiduría terrenal is that whatever fruit comes from earthly wisdom no durará, won't last. sin duda pasará. It surely will pass away. E incluso el fruto que parece bueno, And even the fruit that looks good,
tal vez se ve mejor que el fruto de la sabiduría espiritual. Maybe even looks better than the fruit of spiritual wisdom, En realidad solo lleva a la destrucción. and in reality only leads to destruction. Mientras que el fruto más feo que proviene de la sabiduría espiritual Whereas the worst looking fruit that comes from spiritual wisdom lleva a la vida y la vida eterna, leads to life and life eternal, a la alegría y la gloria eterna en el Padre. to everlasting joy and glory in the Father. Así que esperemos que podamos ver las diferencias And so hopefully we can see the differences entre la sabiduría terrenal o del mundo y la sabiduría espiritual. between earthly wisdom and spiritual wisdom. La pregunta ahora es, So the question now is, ¿cómo sabemos la diferencia? how do we know the difference? ¿Cómo podemos obtener la sabiduría espiritual? How can we gain spiritual wisdom? ¿Dónde la encontramos? Where do we find it? Bueno, aquí es donde nuestro texto comienza a usar la palabra espíritu una y otra vez más. Well, this is where our text starts using the word spirit over and over again. La sabiduría espiritual es dada por el Espíritu de Dios, Spiritual wisdom is given by God's Spirit, el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Apartado del Espíritu Santo no es posible conocer la sabiduría espiritual. Apart from the Holy Spirit, it is not possible to know spiritual wisdom. El pastor se llama John MacArthur, nos ayuda a pensar en este proceso en tres partes. Pastor John MacArthur helps us think about this process in three parts: Revelación, revelation, inspiración inspiration, iluminación. and illumination. El Espíritu Santo revela la palabra inspirada de Dios y la ilumina The Holy Spirit reveals God's inspired word and illuminates it para que la entendamos, for our understanding, para que podamos conocer la sabiduría de Dios, so that we can know the wisdom of God, su sabiduría que nunca desaparece. His wisdom that never passes away. Volvamos a nuestro texto, Let's turn back to our text, continuando con los versículos 10 y 11. continuing with our verses 10 and 11. Dice, It says, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, "These things God has revealed to us through the Spirit, porque el Espíritu todo lo escudriña, for the Spirit searches everything, aun las profundidades de Dios. even the depths of God. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, For who knows a person's thoughts, sino el Espíritu del hombre que está en él? except the spirit of that person which is in him? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, So also no one comprehends the thoughts of God, sino el Espíritu de Dios. except the Spirit of God." Pablo lo dice muy claramente. Paul says it so clearly. Estas cosas, These things, refiriéndose a la sabiduría espiritual, referring to the spiritual wisdom, son reveladas a nosotros por medio del Espíritu. are revealed to us through the Spirit. Y luego nos da una ilustración. And then he gives us an illustration. Dice, ¿quién He says- conoce los pensamientos de un hombre? For who knows a person's thoughts, Sino el espíritu del hombre que está en él. except the spirit of that person which is in him? Pensemos en ello por un momento. Think about that for a moment. De hecho, hagamos esto. Actually, let's do this. Quiero ver rápidamente I want to see real quick quiénes son las dos personas aquí presentes which two people in here que se han conocido más tiempo. have known each other the longest. Entonces, piensen por un momento en quién es la persona de esta iglesia ahorita So think for a moment who in this room al que has conocido desde hace más tiempo. you have known for the longest. ¿Todos tienen a alguien en su mente? Everyone got that person in their mind? ¿Sí? Okay? Bueno, ok. Ahora, ¿quién ha conocido a esa persona desde hace más de 5 años? Now, who has known their person for more than 5 years? Ok, casi todos. Okay? Y más de 10 años. How about more than 10 years? Todavía casi todos. Creo que algunos de ustedes no tienen 10 años. Entonces Some no of you sé guys aren't cómo tu even mano 10 está. in here yet. Ok, más de 20 años. More than 20 years. Ok. Creo que solo, hay 3 o 4. Ok.
Wow, recuerden, solo se trata de las personas que están aquí en esta iglesia en Now este remember, momento. this is just people who are in this room right now. Más de 25 años, What about more than 25 years? 30 años, What about more than 30 years? 35 años. 35 years? Tenemos un ganador, We have a winner. el Brock. Viejo. Bueno, ¿y, ¿y cuánto tiempo se han conocido? How long have you known each other? Con Kerry. 36 years Wow. with Carrie. Un pequeño aplauso por eso. How about a small man? Bueno, ahora imagino que después de haber pasado tanto tiempo juntos durante los últimos 36 años, Now, I imagine that having spent so much time together over the last 36 years, a veces ustedes saben lo que está pensando el otro, that you guys sometimes know each other's or what each other's thinking, pero no siempre, ¿verdad? but not always, right? Sí, por supuesto que no. Of course not. Incluso aquellos con los que estamos más cerca, And even those who we're closest to, no podemos saber lo que están pensando 100% del tiempo, ¿verdad? we can't know their thoughts 100% of the time, can we? No. Of course not. A veces estoy seguro de que yo sé lo que está pensando mi esposa Sometimes I'm certain I'll know what my wife is y thinking, luego ella me sorprende. and then she'll surprise me. Por eso solo el Espíritu puede revelar la sabiduría de Dios. That is why only the Spirit can reveal the wisdom of God, Porque el Espíritu es Dios. because the Spirit is God. Él conoce los pensamientos de Dios. He knows the thoughts of God. Nadie más puede comprender los pensamientos de Dios, No one else can comprehend the thoughts of God excepto el Espíritu de Dios. except the Spirit of God. Continuando con los versículos 12 y 13, dice, Continuing down to verses 12 and 13, it says, y nosotros hemos recibido Now we have received no el Espíritu del mundo, not the Spirit of the world, sino el Espíritu que viene de Dios, but the Spirit who is from God, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, that we might understand the things freely given us by God. de lo cual también hablamos, And we impart this in words, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, not taught by human wisdom, sino con las enseñadas por el Espíritu, but taught by the Spirit, combinado pensamientos espirituales con palabras espirituales. interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Ahora, es una cosa decir que el Espíritu Santo da revelación de la sabiduría de Dios, Now, it's one thing to say that the Holy Spirit gives revelation to God's wisdom, pero ¿cómo lo hace el Espíritu de Dios? but how does God's Spirit do this? Bueno, lo hace a través de la inspiración. Well, it does it through inspiration. Ahora, cuando digo inspiración, Now, when I say inspiration, es importante que sepamos it's important that we know que esto no se aplica a todos los creyentes. that this doesn't apply to all believers. El Espíritu Santo no está revelando sabiduría y dando nueva inspiración The Holy Spirit isn't revealing wisdom and giving new inspiration a cualquier creyente. to any believer. Cuando Pablo dice nosotros y nos, When Paul says us and we, se refiere a sí mismo y a los demás apóstoles. he is referring to himself and the other apostles. A ellos se les dio una inspiración única del Espíritu Santo. They were given unique inspiration from the Holy Spirit. Esto es lo que Jesús quiere decir en Juan capítulo 14, This is versículo what Jesus 26, means in John 14, verse 26, cuando dice, when he says, pero el Consolador, el Espíritu Santo, But the Helper, the Holy Spirit, a quien el Padre enviará en mi nombre, whom the Father will send in my name, Él les enseñará todas las cosas he will teach you all y things les recordará todo lo que les he dicho. and bring to your remembrance all that I have said to you. Él dijo esto específicamente a los apóstoles, He spoke this uniquely to the apostles, a sus discípulos. to his disciples. Segundo Pedro 1:21 lo expresa así. 2 Peter 1:21 says it this way, Pues ninguna profecía fue dada jamás For no prophecy was ever produced por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo by the will of man, but men
refiriendo a los apóstoles, referring to the apostles, hablaron de parte de Dios. spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Esta fue la forma en que Dios dio una nueva revelación a todos los hombres. This was God's way of giving new revelation to all men. Así que aunque no todos los hombres fueron responsables por la inspiración de las Escrituras, So even though not all men were responsible for the inspiration of Scripture, todos se benefician de ella. all men benefit from the inspiration of Scripture. Dios habló a través de los hombres God spoke through men para hacer tangible su palabra to make His word tangible y firme, and firm, inmutable. never changing. No tenemos que preocuparnos de que una persona diga, We don't have to worry about one person saying, oh, Dios me dijo esto. "Oh, God told me this," Y otra persona diga, and another person saying, oh, bueno, en realidad Dios me dijo algo diferente. "Oh, well, actually, God told me something different." ¿A quién escuchamos entonces? Well, who do we listen to? Si no tuviéramos la Biblia, If we didn't have the Bible, sería difícil saberlo, ¿verdad que sí? it would be hard to know, wouldn't it? Pero tenemos la Biblia, But we do have the Bible. tenemos algo firme, We have something firm. algo tangible, We have something tangible. algo inmutable. Something unchanging. Y así, iglesia, cuando sostengan su Biblia, And so, church, when you hold your Bible, levántala, aquellos que la tengan. go ahead and hold it up if you have it. Es una buena vista también, It's a todas good esas vision. Biblias. Wow. La sabiduría de Dios está contenida en este libro. God's wisdom is contained in this book. No solo son páginas o palabras en una página, It isn't just words on a page. es la sabiduría misma de Dios, It is the very wisdom of God, revelada a nosotros por medio de la inspiración, revealed to us by way of inspiration, por el poder y la obra del Espíritu Santo. by the power and working of the Holy Spirit. Ahora continuemos con los versículos finales de nuestro texto. Now, let's continue to the final verses of our text, Versículos 14 al 16. verses 14 through 16. Dice, It says, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, "The natural person does not accept the things of the Spirit of God, porque para él son necedad, for they are folly to him, y no las puede entender, and he is not able to understand them, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. because they are spiritually discerned. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, The spiritual person judges all things, pero él no es juzgado por nadie. but is himself to be judged by no one. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor For who has understood the mind of the Lord, para que lo instruya? so as to instruct him? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. But we have the mind of Christ. El Espíritu Santo también ilumina la palabra de Dios. The Holy Spirit also illuminates God's word. Lo que quiero decir con esto es que nos da entendimiento. What I mean by this is that it gives us understanding. Una cosa es tener la palabra inspirada y revelada de Dios It's one thing to have God's inspired, revealed word y tenerla en nuestras manos. and to hold it in our hands. Otra cosa es comprenderla. It's another thing to understand it. Y es el Espíritu Santo quien nos da ese entendimiento. And it is the Holy Spirit that gives this understanding. Eso significa que la Biblia se puede leer y se puede aprender de ella. That means that the Bible can be read and learned. La gente puede saber la información de la Biblia People can know the information of the Bible sin el Espíritu Santo, without the Holy Spirit, pero solo con la obra iluminadora del Espíritu Santo. but only with the illuminating work of the Holy Spirit La gente puede comprender su sabiduría. can people understand its wisdom. Es sabiduría para la salvación It's wisdom unto salvation, y es sabiduría para una vida justa. and it's wisdom for righteous living. Piénsalo de esta manera. Think of it this way. Estás atrapado en un laberinto. You're stuck in a maze. ¿Ustedes saben qué es un laberinto? You guys know what a Ok, maze una is? nueva palabra para mí, entonces quería verificar. In Spanish, it's a new word for Todd, so he was asking. Entonces, estás en un laberinto y no tienes idea de cómo salir. You have no idea how to get out of this maze, Pero alguien que sabe cómo hacerlo
te revela la salida but someone who knows how reveals the way out. y te la envía por medio de un mensajero. And they send it to you by way of messenger. Así que tienes la carta en tus manos And so you're holding the letter in your hands con la respuesta que necesitas para liberarte del laberinto. with the answer you need to be freed from this maze. Sin embargo, está completamente oscuro. However, it's pitch black. No puedes ver nada. You can't see anything. La tienes en tus manos, pero no puedes verla. You're holding it, but you can't see it. Así que realmente no sirve de nada tenerla, ¿verdad? And so it really doesn't do any good to have it, does it? No, a menos que algo la ilumine para que puedas verla. Yeah, no. And not unless something illuminates it so you can see. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. And that is what the Holy Spirit does for us. Escucha cómo lo describe el autor del Salmo 119, versículo 18. Listen to how the writer of Psalm 119, verse 18, describes this. Dice, He says, abre mis ojos "Open my eyes, para que vea las maravillas de tu ley. that I may behold wondrous things out of your law." O escucha esta cita de Martín Lutero. Or listen to this quote from Martin Luther. Él dice, He says, la Biblia no se puede entender simplemente con el estudio o el talento. "The Bible cannot be understood simply by study or talent. Solo se debe contar con la influencia del Espíritu Santo. You must count only on the influence of the Holy Spirit." Así el Espíritu Santo revela la sabiduría de Dios, And so the Holy Spirit reveals the wisdom of God, la distribuye a los hombres por medio de la inspiración distributes it to men by way of inspiration, y la ilumina para que la comprendamos. and illuminates it for our understanding. Esto nos regresa al punto principal que les presenté. And this brings us back to the main point I gave us. El Espíritu Santo da sabiduría espiritual The Holy Spirit gives spiritual wisdom a través de la palabra de Dios. through God's Word. Esto es lo que significa, como dice Pablo, This is what it means, as Paul says, tener la mente de Cristo. to have the mind of Christ. Ahora, al terminar, Now, as we close, creo que esto nos deja al menos 3 aplicaciones prácticas. I think this leaves us with at least 3 practical applications. Número 1, debemos buscar la sabiduría espiritual Number 1, we must seek spiritual wisdom y rechazar la sabiduría del mundo. and reject the wisdom of the world. Espero que hayamos visto la gran diferencia And hopefully we've seen the grand difference entre lo que el mundo considera sabio in what the world sees y lo, as wise y lo que realmente es sabio. versus what is actually wise. La sabiduría mundana resulta en la destrucción. Worldly wisdom leads to destruction. La sabiduría espiritual resulta en la vida. Spiritual wisdom leads to life. Por lo tanto, como creyentes, However, as Christians, debemos desear lo que va a durar, and so we must desire that which lasts, lo que nunca se desparece, that which never fades, lo que proviene de Dios. that which is from God, Y debemos luchar contra la tentación and we must fight against the temptation de confiar en nosotros to mismos trust in ourselves y en nuestra propia sabiduría. and our own spiritual wisdom. Número 2, debemos permanecer en la palabra de Dios. Number 2, we must abide in God's word. Si esta sabiduría espiritual se encuentra en la palabra de Dios, If this spiritual wisdom is found in God's word, entonces debemos leerla, then we must read it. debemos aferrarnos a ella, We must cling to it. debemos convertirla en la fundación de nuestras vidas. We must make it the foundation of our lives. Yo sé que muchos de nosotros luchamos con la disciplina de leer la palabra de Dios. I know that many of us struggle with the discipline of reading God's word. Tal vez pienses que es difícil de entender. Maybe you find it hard to understand. Tal vez te sientas tentado a dar prioridad a otras cosas. Maybe you're tempted to prioritize other things. No lo sé. I don't know. Pero sí sé que si no leemos la palabra de Dios, But I do know that if we don't read God's word, estamos desconectados de su sabiduría.
we are disconnected from His wisdom. Sabiduría que afecta a todas las partes de nuestras vidas. Wisdom that affects all parts of our lives. Leer la Biblia no es solo llenar nuestras mentes con información Reading the Bible isn't just filling our minds with information y relatar esa información más tarde. and then reciting that information later. Permanecer en la palabra de Dios Abiding in God's Word es dedicar tiempo en la palabra. is spending time in it. Así es como discernimos incluso las decisiones diarias más pequeñas. And it's how we discern even the smallest of daily decisions. Número 3. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos da entendimiento. Number 3, we must pray for the Holy Spirit to give us understanding. Deseamos sabiduría, We desire wisdom. leemos la palabra de Dios, We read God's Word, pero debemos orar fervientemente para que el Espíritu Santo nos da entendimiento, but we must pray fervently that the Holy Spirit would grant us understanding para saber las cosas que debemos saber, to know the things we ought to know, para aplicarlas en la vida diaria como debemos. to apply them in everyday life the way we ought to. Porque recuerden, Because remember, Pablo está dando esas palabras como solución a su división. Paul has given these words as a solution to their division. No es solo para que podamos ser cristianos fuertes individualmente, This isn't all just so that we can be strong individual Christians. es para que podamos estar unidos, It's so that we can be united, para que podamos tener colectivamente la mente de Cristo. that we can collectively have the mind of Christ. Qué Dios tan asombroso servimos, iglesia. What an amazing God we serve, church. Revelarnos su sabiduría, To reveal His wisdom to us. sabiduría para la salvación, Wisdom for salvation. sabiduría para una vida justa y unida, Wisdom for righteous living and unity. y hacerlo a través de la inspiración de más de 40 hombres And to do so through the inspiration of over 40 men, a lo largo de 1500 años, spanning across 1,500 years. y luego darnos el Espíritu Santo como ayudante And then give us the Holy Spirit as a helper para que podamos entenderlo y vivirlo. so that we can understand and live it. Wow. Wow. ¿Cómo podría esto no unirnos, iglesia? How could this not unite us, church? Haber sido llamados por este mismo Dios, To have been called by this same God, adorar a este mismo Dios, to worship this same God. increíble. It's incredible. Oremos, iglesia. Let's pray, church.